¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido una vez más al podcast de May. Hoy estamos en el episodio 31 y hoy es un episodio súper especial. Muy especial y estoy súper contenta de poder compartir contigo, con ustedes, con todas las personas que escuchan este podcast, porque para mí hoy es 2 de abril, este podcast está saliendo el 2 de abril y hoy, exactamente hace 10 años, fue cuando se fundó Maybel Girón Photography. Hoy es mi aniversario de 10 años. ¡Felicidades! ¡Yay! Yo me aplaudo a mí misma. Y Guido también me aplaudió. Bueno, en su mente, pero él me aplaudió. Está detrás de cámara. Pero bueno, y hoy yo quería contar un poquito de este episodio de los 10 años, todos los que me ha tocado vivir. Igual no lo voy a contar tan largo porque ya lo he contado en muchas ocasiones, sobre todo, pero si hay una cosa que quiero contarles que es lo que me ha enseñado estos 10 años. O sea, eso sí creo que es algo que quiero contar y sobre todo contarlo porque gracias al podcast de May, mucha gente, muchos de ustedes me han escrito y me han dicho cosas como, wow, yo estoy pasando por lo mismo, wow, gracias por atreverte a hablar sobre ese tema, oye, de verdad, lloré contigo, me reí contigo, me encantó, o sea, miré el negocio de otra manera. ¿Por qué? Porque justo hablábamos antes de empezar a grabar este episodio, justo hoy, hablábamos con Guido, que el podcast es para poder hablar de cosas que no puedes hablar en otro lugar, porque aquí puedes sentirte un poco más libre. Primero, porque tienes más tiempo, empezando por ahí. Segundo, porque hay poca gente detrás de cámara. Ahora yo tengo, gracias a Dios, a Guido, que es lo máximo de lo máximo, que está grabando detrás de cámara. Pero los otros episodios que viste antes que este, si lo viste en YouTube, me grabé yo sola. Entonces, es como que en el podcast tienes como todo, ¿sabes? Es como que tienes contenido y tienes enseñanza y tienes lloradera y tienes risa y depende, ¿no? Depende mucho. Bien, pero para celebrar mis 10 años, este año, en el podcast de May voy a tener invitados por primera vez de manera en vivo así, donde vamos a estar conversando, pero eso lo van a ver desde el episodio 32. Ya, sorpresa, ya la spoileé, pero no me importa, ya, sorpresa. Pero más allá de eso, sí quiero como contar esto que personalmente a mí me ha enseñado estos 10 años, que es algo que sé que muchos de ustedes se van a identificar. Si tú estás escuchando esto y tú eres un asiduo escuchador, no sé si se dice eso, oyente, un asiduo oyente del podcast de May, te vas a dar cuenta que es algo que sí, que de verdad ha ido cambiando en mi vida y de verdad que ha ido cambiando un montón en todas las cosas que he hecho. Bien, bueno, y yendo por ese paso, primero quiero decirte que estoy grabando ahora desde otro lugar, completamente distinto a mi estudio. Yo quería grabar aquí hace muchísimo tiempo, pero no me había atrevido a pedir el lugar para grabar. Estoy grabando en la casa de mi prima. Ella me dio permiso para poder decir que esta es su casa, ojo. En la casa de mi prima, un día yo vine y vi que su casa era hermosa y yo dije, ay, por favor, déjame grabar ahí. Y no se lo dije en ese momento, pero se lo dije hace unas semanas atrás. Me dijo, sí, por supuesto, mi amor, sí, Manny. Nosotros nos decimos así, Manny, Chichi, nos hablamos así. Sí, Manny, por supuesto, dale, que sabes que sí. Y ha sido una de las mejores decisiones que he tomado, creo que para el podcast, porque de verdad que estoy muy feliz. Me siento como distinta. Y también da una imagen distinta de fuera del estudio, porque si no es como que el podcast y el YouTube de May, los dos están dentro del estudio y el podcast es algo distinto, es algo más, no es casero, pero es algo más, no sé, fluido, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, y obviamente tengo girasoles acá presentes porque ustedes saben que mi flor favorita son los girasoles, las amo profundamente y escribí sobre eso en la carta de los sábados que está en mi newsletter y si no te has inscrito en mi newsletter, este es el momento, puedes ir a mi página web, a maybelgiron.com y ahí vas a encontrar para inscribirte en mi newsletter y yo mando todos los sábados una carta donde hablo de un montón de cosas, pero más a nivel personal. Y los días de semana también mando mails, por supuesto, que ya te estoy contando otras cosas ahí, pero los sábados es un poquito más personal y hablé sobre lo que significan los girasoles para mí y por qué son mi flor favorita. Entonces, les cuento todo esto porque esto es parte de lo que yo voy a decir ahora y del tema que vamos a hablar hoy. Bien, yo quiero decirte que han sido 10 años de aventuras, literal aventuras en todo el sentido de la palabra. 10 años donde me he encontrado con un montón de obstáculos que no han sido para nada buenos y también me he encontrado con un montón de bendiciones y oportunidades que han sido espectaculares.
La primera cosa que te quiero decir que yo agradezco, este es un episodio de agradecimiento 100%. Primero, agradezco un montón que Dios me haya acompañado tanto tiempo y que no me haya dejado sola, porque de verdad que yo no sé qué yo haría, porque yo hubiera renunciado. Yo te prometo que yo hubiera renunciado el primer año, porque esto es bien duro. O sea, emprender es espantosamente duro y no es para todo el mundo. Yo trabajaba en una oficina donde yo ganaba mucho dinero, yo ganaba mucha plata y trabajaba y era un trabajo de lunes a viernes, a pesar de que sí, requería que yo estuviese bastante disponible para mi trabajo, pero imagínate que yo trabajaba en esa oficina y yo dejé todo por la fotografía. O sea, si yo no hubiese tenido la ayuda de Dios en todo este tiempo, yo hubiera renunciado a los 6 meses, hubiera vuelto a la oficina esa, hubiera pedido llorando que me den el trabajo otra vez. Pero aquí me tienes, después de 8 años, porque hace 8 años renuncié ahí, después de 8 años me tienes todavía acá. Entonces es como que, de verdad, Dios mío, gracias porque yo te necesito siempre y gracias porque nunca me abandonaste. O sea, yo necesito decirlo eso y antes de empezar a decir lo demás y todos los agradecimientos. Bien, hay otra cosa que quiero agradecer y esto no tiene nada que ver con personas ni nada. O sea, con una persona en específico no. Una de las cosas cual yo agradezco estos 10 años y creo que ha sido una de las bendiciones más grandes, no es que yo crecí, que hice un podcast, que tengo un YouTube, que hice una página web y que tengo un estudio. No, esas cosas para mí son secundarias o terciarias, o sea, literalmente. Pero la primera cosa fuera de Dios, la primera cosa que yo que quiero agradecer un montón es la oportunidad de haber encontrado tanta gente talentosa en mi camino. En mi equipo hay mucha gente muy talentosa y hacen cosas que yo no puedo hacer, que a mí no me salen bien. Y la verdad es que yo agradezco un montón, con todo mi corazón, tener la oportunidad de poder encontrar en mi equipo, o sea, gente que trabaje conmigo, no para mí, sino conmigo, porque yo no creo en eso de que yo soy tu jefa nada más. Todo mi equipo me molesta que yo soy la jefa, pero yo no soy jefa de nadie. Bueno, más o menos sí, pero no. Entonces, para mí es más como que son mi equipo, o sea, vamos juntos para la misma onda. Y lo digo ¿por qué lo digo de esa manera? Porque no es lo mismo darle órdenes a alguien y que haga algo que tú sienta, que esa persona sienta o que lo haga porque tú se lo estás diciendo, que esa persona en su talento, en su capacidad, sienta que tú confías en esa persona para crear cosas que tú no podrías crear por ti misma o por ti mismo. Y yo creo que esa es una de las cosas que más admiro de mi equipo, porque yo los admiro, a todos los que trabajan conmigo los admiro, porque todos ellos hacen cosas que yo no puedo hacer, sí, pero no se quedan solamente en el dime qué tengo que hacer, sino, ok, esto es lo que quieres hacer, perfecto, lo podemos hacer de esta manera. Y a mí personalmente es algo que me llena un montón y es una de las cosas que agradezco muchísimo en estos 10 años, porque he tenido la bendición de poder encontrarme esa gente. O sea, también he tenido la bendición de encontrarme gente que no trabaja bien, pues. O sea, ya está. Y que ya no están más en el equipo y eso es normal. Pero si tú tienes un negocio, de lo que sea que tengas el negocio, de fotografía, de pastelería, de un salón de belleza, de hacer uñas, lo que sea, y si haces uñas, por favor, dime porque necesito, a mí me gusta hacerme siempre las uñas. Pero si tú tienes un negocio, de lo que sea, siempre mantente de esta forma. Cuando tú trabajes con un equipo, tengas un equipo, gente que trabaje contigo, tú siempre eres la persona que menos sabe en la habitación. Tú no sabes más que nadie. Porque si tú supieses más que todo ese montón de gente, tú no los necesitarías. Pero te tengo una noticia, los necesitas. Claro que sí. Entonces, cuando tú trabajes en equipo y necesitas trabajar en equipo y necesitas trabajar con gente, cuida siempre de que deje que las personas sean, porque por algo los elegiste, por algo les pediste que trabajaran contigo. Y eso es una lección que yo he aprendido en estos 10 años, a dejar que la gente sean ellos. Y si hay algo que no me gusta, lo voy a decir. Algo que no se alinea con mis expectativas o no se alinea con mi propósito o mi misión, mi visión, lo voy a decir. Pero lo voy a poder decir con la confianza de que esa persona no se va a ir al día siguiente y va a dejar de trabajar conmigo. Esa persona va a seguir trabajando conmigo, o sea, esa persona va a seguir estando conmigo, laburando. ¿Por qué? Porque
sabe que yo no lo digo desde un lugar de mandato, lo digo en lugar de crecimiento. Y eso es bien importante. Sea lo que tú hagas, en cualquier negocio que tengas, que siempre sea un lugar de crecimiento. O sea, que cuando vayas a decir las cosas a la gente, siempre un lugar de crecimiento. Y eso solamente lo vas a poder decir cuando le muestras a la otra persona que admiras sus capacidades y también respeta sus capacidades. Esas dos cosas son importantes. Entonces, eso es una lección que yo he aprendido y te la quiero contar ahora en estos 10 años. Parece mentira que pasaron 10 años, pero te lo quiero contar. Después te hago un resumen pequeño de cómo inició todo, porque la verdad es que yo te lo puedo contar, pero necesitaríamos otro episodio. Sería muy largo este episodio, pero te lo voy a contar ya al final, para que te rías un poco porque es muy gracioso. Bueno, y tengo otra lección que también he aprendido, y yo creo que ha sido como la lección, no es la más grande que he aprendido, pero sí es una lección que me ha desafiado a mí personalmente mucho. He aprendido muchísimo a callarme. Y tú dirás, pero me es una lección que realmente no, eso es para sí, para la vida y para todo, pero en mi negocio he aprendido a callarme. ¿En qué sentido? He aprendido a no decir en qué estoy trabajando. Mira, yo tengo una cosa, yo le cuento a todo el mundo todas las cosas. Yo soy así, pero mis cosas personales, privadas, no. Mi grupo personal, mi círculo, cool. Pero tipo que como yo tengo ideas tan locas y siempre estoy pensando así como, sí, dentro de 15 años, una cosa así. Yo siempre como que me emociono muchísimo con las ideas y siempre quiero hablar de esa idea y se la cuento a todo el mundo. He aprendido a lo largo de todo este tiempo que entre menos cuento, más probabilidades hay de que tenga todas las ideas y toda la creatividad para hacer esa idea en específico. Solamente se la cuento a mi equipo, solo mi equipo lo sabe, siempre. O sea, es una cosa que solo ellos saben. Y me encanta porque de esa manera yo también les muestro ese respeto. Y les muestro el respeto de, sí, ok, ¿sabes qué? Esto lo saben ustedes nada más. ¿Por qué? Porque yo necesito que ustedes lo sepan, porque quiero que caminen conmigo y lleguemos a ese objetivo. Entonces, si tú estás en un negocio, cualquiera que sea, honey, no cuentes las cosas. Cuéntalas a las personas que se las tengo que contar para que hagan realidad esa idea, para que hagan realidad ese sueño. ¿Por qué? Porque es verdad lo que la gente dice. Hay gente muy mala y hay gente que me ha robado ideas. En el pasado me robaron ideas que yo tenía y decía, eran lo máximo. Después las vi y dije, oh my God. O sea, no lo puedo hacer. Yo me acuerdo cuando, incluso cuando hicimos el set yo no le conté a nadie que íbamos a grabar acá fuera del equipo. Nadie sabía. ¿Por qué? Porque vamos a grabar aquí, qué sé yo. Porque hay otra gente que tiene otros podcasts, que tienen sus podcasts y por ahí no tienen en set o no lo pueden hacer de esa manera. Qué sé yo, hay millones de cosas que pueden pasar. Pero yo no quería que nadie supiese que yo iba a subir de nivel, que iba a crecer, iba a hacer el podcast en video y que lo iba a hacer en un lugar tan lindo como este. Entonces yo no quería, pero no porque se van a copiar de mí, no. Sino porque yo no quería que mis propias ganas de crecer se viesen empañadas por alguna opinión que no estaba bienvenida, pero yo estoy segura de lo que estoy haciendo. Entonces es como que ya me hace dudar. Yo no necesito gente que me haga dudar. Yo necesito gente que me haga volar. O sea, que lo quieran hacer, que parezca que es súper loco, lo hacen igual. O sea, y esta man se atreve. Si esta man se atreve, yo voy. Dale, incluso, y una de las cosas que a mí me gusta mucho de esto de callar es que a la gente que yo le cuento cosas, que son por lo general de mi equipo, se atreven a hacer cosas que antes no se atrevían a hacer. Como por ejemplo, y te lo voy a contar, y a mí no me importa porque sabes que yo soy así súper transparente. Guido siempre me ha grabado los videos de YouTube. Toda la vida me los ha grabado. Todavía no, desde hace unos meses ya graba los videos de YouTube. Y son espectaculares, los hicimos en el estudio. Yo nada más me paré en la pared, yo nada más quiero esta pared atrás, es lo único que yo deseo. Él hizo todo lo demás, él hizo todo el set, y salieron los videos, que me veía resplandeciente así, brilli para todos lados. Pero cuando yo le dije, vamos a grabar el podcast, porque yo quiero que me ayudes, porque yo los grabo solo y son un desastre, entonces vamos a grabar juntos. Hoy estamos grabando este podcast, que es el episodio número 31, y esta es la primera vez que él crea un set para podcast. Es la primera vez que lo hace. Y tú dices,
ay, pero ¿cómo confiaste en una persona que nunca lo había hecho? Yo confío en él porque yo sé cuáles son sus capacidades. Entonces ya yo admiro su capacidad, respeto su talento, por algo está mi equipo, pero al mismo tiempo, el no contarlo a otras personas y contárselo solo a él y a la gente del equipo, solo contarlo ahí le da a él esa libertad de poder intentarlo sin miedo a que digan los demás. Porque, por ejemplo, tú no sabías que era la primera vez que él hizo este set. Nunca en su vida lo había hecho y le quedó precioso. O sea, nunca lo había hecho. Pero imagínate que yo se lo hubiera contado a todo el mundo. Y después, si no le queda bien, ¿cómo hacemos? Entonces, ¿qué? ¿Avergüenzo a alguien de mi equipo? ¿Por qué? Por lengua larga. Yo me tuve que callar la boca, hermana. Me tuve que callar. ¿Por qué? Porque tienes que generar esa confianza. Y eso es lo lindo de callar. Y me ha pasado con Guido, me ha pasado con Ana, me ha pasado con Dominic, me ha pasado con incluso Tomás, que me ha hecho algunas fotos, me ha pasado con Isolda, con Graciela, con Néstor, incluso me ha pasado con la gente que me hace los diseños de página web, los diseños de logo, la persona que hizo el podcast de May también, nunca había hecho un logo así y lo hizo. O sea, todo por simplemente confiar. Confiar en callarse la boca, hablar con las personas que tienes que hablar, que salga lo que tiene que salir y confiar. Ya está, no exponer a nada, no exponerte a ti, no exponer a tu equipo, no exponer a nadie y dejar que las personas hagan lo que tienen que hacer y tú callarte la boca para que la gente pueda hacer lo que quiere hacer. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si tú estás trabajando, tú quieres que el equipo tuyo también crezca contigo. O sea, tú también quieres. Ahora, yo quiero que todo el mundo grabe podcast con Guido. O sea, llévenselo, vaya, que les haga el set a todo el mundo. O sea, yo quiero que pase eso. ¿Por qué? Porque, oye, ven acá, porque es bueno, porque está excelente. Me doy a entender. Entonces, callarse requiere eso también. Lo requiere. Requiere que tú confíes que la otra persona lo va a hacer. O sea, requiere. Y le das confianza también a la otra persona que no se va a sentir humillada ni expuesto si las cosas no salen bien. Al final de cuentas, la única persona que necesita tener la responsabilidad eres tú. Tú eres el dueño del negocio. O sea, eso es todo. O sea, tú eres el nuevo del negocio y ya está. Bien, y esta tercera lección, que sí es la última, yo podría hablar un montón acá de los 10 años y de las aventuras y de todas las cosas que me han pasado, pues ya esos chismecitos que yo estoy contando en todos los episodios siempre, por eso siempre tienen que ver los episodios, porque si no te pierdes los chismecitos. Pero esta última es la más importante para mí. Y es como la que me hace entender por qué yo estoy donde estoy y por qué yo quiero seguir estando donde estoy y por qué yo quiero evolucionar. Y es exactamente eso. La tercera lección es que yo me conocí a mí misma. Yo no tuve miedo, a ver, sí, tuve mucho miedo, pero la lección más grande para mí fue que yo me conocí. Y yo cuando fui muy chica, muy adolescente, incluso en mis 20, en mis 20, yo tengo 38 años ahora, no lo parezco, yo sé que parezco de 17. Yo sé que parezco de 17, pero yo no quiero tener 17 porque a los 17 años yo casi me quedo en la escuela, no me gradúo por no saber matemáticas. Porque, o sea, no, yo no quiero tener 17, 18. Pero yo sé que parezco de menos, pero siempre creí que yo no era lo suficientemente buena. Yo siempre fui muy soñadora de niña, siempre. Yo siempre soñé muchas cosas. Y por alguna razón, quizás por miles de razones que no son para contar acá, son bastante muy personales, pero siempre sentí que yo no era suficiente, que yo no daba la talla y que siempre había gente mejor que yo. Cuando empecé a ser fotógrafa, yo empecé hace 10 años, el 2 de abril del 2014, cuando yo empecé a hacer fotografía, yo me di cuenta que yo podía y que yo era suficiente. Porque la gente empezó a contratarme, pero yo no me di cuenta nada más porque la gente me contrataba y me pagaba por mi trabajo. Yo me di cuenta de eso porque cuando yo veía en la cámara la foto, era exactamente como yo me la había imaginado. O sea que yo tenía, no el poder, pero tenía la capacidad para poder crear cosas que nadie nunca hubiese creado antes. Entonces, y era como, oh, wow, yo de verdad soy buena para esto. O sea, yo de verdad, y ojo, que en ese tiempo yo tomaba unas fotos
que no te puedo explicar. Pero claro, para mí era lo máximo. Ahora no son las fotos de ahora. Ahora son todas barrocas, así Rembrandt y el asunto. No, en ese tiempo, no, nada que ver. Pero piensa que cuando yo vi la primera vez, yo me acuerdo que fuimos a un campo con unos amigos y ahí fue donde tuve como esa epifanía. Fuimos a un campo, yo estaba estudiando fotografía, fuimos a un campo con unos amigos y había un caballo. Mi animal favorito es el caballo. Me encanta por su fuerza, su rapidez y la capacidad que tiene para disfrutar. Eso es lo que me gusta del caballo, disfrutar del aire libre y correr. Y yo me acuerdo que fuimos y había un caballo y estábamos ya en el atardecer. Y cuando yo vi el atardecer, vi la luz sobre el caballo y yo dije, qué linda luz, porque eso tienes cuando comienzas a estudiar fotografía. Dije, qué linda luz. Y dije, ojalá yo pudiera poner en mi cámara, yo me llevé mi cámara en ese tiempo, yo estaba aprendiendo, ojalá yo pueda poner en mi cámara lo que yo estoy viendo, que la luz era como como que era un siluetado sobre el caballo, pero no era realmente la silueta del caballo, o sea, era una cosa así como, no sé, era bello, era precioso. Y yo me acuerdo que mis amigos se fueron, estaban felices comiendo un asado en Argentina, y yo me quedé ahí con el caballo. O sea, me quedé con el caballo porque eso tiene la fotografía, que es como que literalmente te calma. Me quedé con el caballo e intenté, y no me salía la foto, no me salía la foto. Era demasiada exposición, demasiado ISO, demasiado el diafragma muy abierto, muy cerrado. No me salía la foto, no me salía. Hasta que en un momento, no porque salió, sino porque yo le dije a mi cámara que era lo que yo necesitaba que hiciese, la foto salió. Y cuando yo la vi, yo solita, no había nadie, o sea, estábamos el caballo y yo y un montón de gente que estaba por ahí, sí, pero yo sola en ese momento ahí, yo la vi, se me abrieron los ojos y ahí yo entendí que yo podía crear esas cosas, que yo era suficiente, que que no había nada que yo tuviese que demostrar, porque yo siempre creí que yo tenía algo que demostrar, que yo tenía que demostrar algo, que yo era buena en algo. Y ahí entendí, dije, mira, yo no tengo nada que demostrar, yo lo único que tengo que hacer es crear, yo lo único que tengo que hacer es crear. Y ese fue como mi pensamiento, y yo me conocí en ese momento, en ese espacio, en ese momento ahí, fue como que me conocí, y se me abrieron los ojos, y me acuerdo que yo dije esa vez, nunca lo voy a olvidar, era pleno invierno, hacía un frío, pero no importa, dije esa vez, dije, puede ser que para los demás yo no sea suficiente, pero yo acabo de crear esto. Yo voy a dedicar mi vida a crear cosas, a crear. Yo simplemente voy a dedicarme a eso. Y 10 años después, sigo creando. 10 años después, sigo creando cosas que salen de la galera. Y tú dices, a veces mi hermana se ríe y dice, pero tú ayer tenías una idea, hoy tienes otra idea, mañana tienes otra idea, ¿y en qué momento vas a hacer todas esas ideas? Y yo, no, yo las voy a hacer, todas las voy a hacer. Sí, mira, ya yo tengo la fecha, mira, vamos a este día y el tal día, porque mi hermana es la primera con la que yo converso siempre, pero yo hasta hoy sigo creando. Y a veces no me siento suficiente, a veces siento que no soy lo suficientemente buena, a veces siento que me estoy quedando detrás, a veces siento que no sirvo, que mis fotos son aburridas, que no he evolucionado. A veces siento todo eso, te lo prometo, a veces lo siento, pero siempre regresa ese sentimiento de aquel momento con aquel caballo. Siempre regresa ese sentimiento de no importa si no te sientes que eres suficiente para hacerlo. No importa si sientes que no eres, pero crea, sigue creando, sigue creando. A alguien le va a gustar lo que estás creando. Por más que no funcione, a alguien le va a gustar. Y hasta hoy, una de las cosas que yo no me arrepiento es de crear. Aunque hay cosas que no me salen muy bien, pero las creo. Y asimismo se creó el sistema de los vestidos, asimismo se creó el sistema de un solo paquete de fotos, que antes de eso existía un paquete que solo pagabas la sesión y después pagabas las fotos después. Es un paquete loco que tuve alguna vez en mi vida. Se creó también el tema del podcast, se creó el YouTube, se creó el blog, el email marketing, se crearon todos esos reels y se creó las cosas graciosas como el brócoli, se creó también, se creó los cursos, oh my God, los cursos, se crearon los cursos, se creó Media Academy, se crearon un montón de cosas a raíz de que, a pesar de que yo no me sintiese que yo era suficiente, que era suficientemente buena y que yo no podría hacer nada de esas cosas, se crearon por sobre eso, porque en ese momento, con ese caballo, yo me di cuenta que yo podía crear. Y creo que esa ha sido como la lección más grande.
y yo quiero seguir viviendo, creando. Yo quiero seguir viviendo para crear. O sea, yo quiero seguir viviendo para hacer cosas que a los otros les ayude, que a los otros les guste. Y si no les gusta, no me importa realmente, pero que a los otros les beneficie, que yo pueda servir a más personas. Y yo he dedicado más de la mitad, no, 9 años de mi carrera a la enseñanza. Yo empecé a enseñar al año siguiente que empecé a ser fotógrafa. Fue muy gracioso porque yo no sabía ni siquiera cómo funcionaba el diafragma. Y empecé a enseñar sin saber cómo funcionaba el diafragma y lo entendí mientras lo estaba explicando. Fue muy gracioso. Y ahora el diafragma hasta dormida te pongo el diafragma que es. Pero sí decirte que yo he dedicado más de 9 años a la enseñanza. Mi primer curso fue el 18 de abril del 2015, nunca me olvido. Se llamaba Beating Heart, que era de fotografía inicial. Y desde ahí hasta hoy he enseñado y aquí estoy sentada enseñando. Y mañana lo voy a hacer igual y pasado mañana lo voy a hacer igual. No importa en qué lugar yo esté, yo siempre voy a crear una oportunidad para enseñar. ¿Por qué? Porque a mí la fotografía me sanó por completo. Yo llegué a la fotografía y aquí sí te voy a contar ya para ir wrapping up. O sea, no sé si se así en inglés, pero no importa. Igual, como va a terminar, pues. Yo llegué a la fotografía porque yo estaba muy enamorada, muy enamorada, muy enamorada. Y ese amor no fue correspondido como yo hubiese querido. No fue correspondido de esa manera. Y a mí, personalmente, y a este chisme, me cuesta muchísimo enamorarme. Ya, te estoy contando unas cosas muy privadas, oye, tú te tengo mucha confianza, pero no me vayas a echar cuento por ahí, no le estoy contando mis cosas a la gente. Me cuesta muchísimo enamorarme. Y cuando yo tuve este enamoramiento, este amor y qué sé yo, no fue correspondido y a mí eso me destruyó. Me destruyó por completo porque, ¿te acuerdas que yo te acabo de decir que yo siempre me sentí que yo era poco suficiente? Que, o sea, que yo no era suficiente. Y claro, cuando me pasó esa situación, que yo no culpo a nadie realmente, porque no fue culpa de nadie, cuando me pasó toda esa situación, nunca me olvido que el único pensamiento que yo tenía no era, bueno, se terminó esto y bueno, está bien, sigo adelante con mi vida. No, era que todos los miedos que yo tenía de toda mi vida, todo ese background, todo ese trasfondo de que yo siempre había pensado que nunca encajaba, que yo nunca podía encajar con un grupo de amigos, que siempre buscaba otro grupo de amigos porque nunca podía encajar. Todo eso, o sea, todo eso de no sentirme suficiente, de sentirme que yo era gordita, que no tenía la mejor voz, que no tenía la mejor cara, que no tenía el mejor cuerpo, el mejor pelo, el mejor cabello, que no tenía mejores manos. O sea, todo ese miedo salió a relucir. O sea, vino así, ¡paf!, cuando pasó eso. Y por eso yo quedé completa y absolutamente destruida. O sea, mi corazón estaba... Yo no te puedo... O sea, ¿viste ese dolor que es tan dolor que te duele hasta los dedos de los pies? Bueno, así era el dolor que yo sentía. Porque era como que ese fue el trigger, o sea, ese fue el detonante que me hizo ver todo lo que yo siempre había tapado, y de repente, ¡paf! Oh, wow, no soy lo suficiente ni siquiera para esto. O sea, ni siquiera para esto soy suficiente. O sea, no soy lo suficientemente buena ni siquiera para esto. O sea, ¿qué onda? Y en ese interín yo necesitaba salir y le dije a Dios, le dije, Dios mío, ayúdame porque yo necesito volver a ser yo, necesito volver a tener mi alegría, necesito volver a tener mi confianza en mí, o sea, necesito volver a ser alguien. No, yo no soy esta destrucción. Yo así oré y hablé con Dios un día en mi casa, en mi cama. Dije, yo no soy esta destrucción, yo soy más que esto, ayúdame. Y bueno, pasaron las semanas y de repente un día estoy pensando y digo, ¿qué puedo hacer para sentirme mejor? Entonces yo estaba como que, ok, en ese tiempo no iba a hacer ejercicio y dije, ok, voy a buscar algo que me saque de esta destrucción. Y un día estoy en casa y se me vino a la mente la fotografía, y yo en ese tiempo tenía una cámara que me había comprado, porque acuérdate que yo trabajaba en un lugar muy bueno, y yo me había comprado una cámara que en ese tiempo era muy cara y era como buena, que era la 60D. En ese tiempo las 60D eran muy buenas. Estamos hablando de hace 10 años. Ahora en las 60D es como, ya ni siquiera las hacen, porque las dejaron de hacer por lo buenas que eran,
pero bueno, no era la mejor cámara del momento, y tenía esa, y me puse a buscar en internet, en Google, me puse a buscar curso de fotografía, o sea, en el área donde yo vivía, en Buenos Aires, en el barrio donde yo vivía, curso de fotografías en tal barrio. Entonces, yo me acuerdo que me salió uno y de una vez llamé. En ese tiempo se llamaba por teléfono, honey. En ese tiempo no se escribía ni por WhatsApp, ni por Instagram, ni por Facebook, ni se mandaban mail nada más. Se llamaba por teléfono. Así que yo llamé por teléfono y me contestó la profesora. Y la profesora me dijo estas palabras. Me dijo, no te puedo recibir porque el curso es solamente para 6 personas y ya está lleno. No te puedo recibir. Entonces, pero si algún cupo se desaloja, se desocupa, pues déjame tu teléfono que yo te llamo. Y le dije, bueno, está bien. Y yo, claro, me sentí derrotada otra vez. Dije, la pucha, yo quiero estudiar, quiero sacarme esta cosa de la cabeza, este corazón, este sentimiento y el asunto de la situación. Y no ayuda la fotografía, oye, no ayuda, oye, ¿qué está pasando? Y entonces cerramos el teléfono y me quedé así como medio, viste, como cuando tú tienes una idea y dices, tienes el ímpetu y lo haces y de repente ya no es igual y dices, ahora tengo que buscar otro camino, pero ya no tengo ganas, no tengo fuerzas. Y ya, me olvidé, dije, no, ya está, ya está. A los 15 minutos ella me llamó. Otra vez, ese mismo día, a los 15 minutos me llamó y me dijo, hola, Maybel. Le digo, sí. Y me dijo, se acaba de desocupar un cupo, era para ti. ¿Quieres venir? Le dije, sí, por favor, quiero venir. Eso fue un sábado que yo la llamé. Y, ¿quieres venir? Me dice, sí, por favor. Me dice, vente el lunes antes de la clase. Y la clase es a tal hora. Yo salía del trabajo temprano, entonces, si es a tal hora y vente antes para darte una clase antes, porque no sé qué, no sé qué. Yo dije, sí, voy. Y llegué y Ale Rey era mi profesora, fue mi profesora que después me hizo una entrevista. Hicimos una exposición fotográfica de mis fotos. Y Ale fue la profesora que me enseñó a hacer fotos, me educó, me enseñó lo que era un diafragma, que por más que me costó un montón aprender, pero ella me enseñó y me enseñó a escucharme a mí misma en eso. Y en el camino que yo fui yendo, en el proceso de fotografía, en el camino, fue muy interesante porque yo comencé a ver belleza donde no lo había. Empecé a ver cosas lindas, luces lindas, pasillos lindos, esquinas lindas. Yo comencé a ver belleza donde no lo había. Y esa práctica, eso de hacer fotos, me sanó por completo porque yo me di cuenta que si yo podía ver belleza donde no lo había, yo también podía dar eso al mundo. Y es muy loco, ¿no? Es como muy, muy filosófico, pero ese fue un momento que Dios usó para sanarme, me sané. Y por eso yo creo que amo tanto la fotografía, porque me ayudó a crear, me ayudó a ver belleza siempre, y por eso yo la amo tanto. Y por más que yo me quiera dedicar también a ser mentora de negocios de cualquier tipo, porque a mí me encantan los negocios también desde muy chiquita, me encantan, estoy muy agradecida porque gracias a ese movimiento de querer salir de esa destrucción, encontré la fotografía. Y bueno, mi primera sesión fue con una hija de una amiga que tenía 10 meses. Gasté como, no sé, $100 y cobré literalmente 10. Porque es un set todo así. Yo ganaba muy bien y podía darme esos lujos. Hice un set todo grande, qué sé yo. Y esa fue mi primera sesión. Y después de ahí, la historia se cuenta sola. No te voy a volver a contar que tengo un estudio en Panamá, gracias a Dios. No te voy a contar que conocí un montón de gente. Pero sí contarte que cerrar ya con esto, decirte que yo no sé cuál es el tipo de negocio que tú tengas. Yo no sé si es de fotografía, no sé si es de vender pasteles, no sé realmente cuál es el negocio que tienes y me encantaría poder escuchar de ti y que me lo digas, porque me gustaría conocerte más, pero sí decirte lo siguiente. En los momentos más difíciles de los negocios, porque sí, cuando uno emprende, eso es bien duro, pero en los momentos más difíciles de los negocios son estas lecciones los que nos ayudan a poder seguir. Yo en mi caso tengo estas lecciones y tengo a Dios, por supuesto, pero me ha ayudado a seguir mucho este por qué tan grande. Y yo hablo mucho del por qué y por qué y por qué. Y piensa en tu por qué y enfócate, qué sé yo. Y me ha ayudado muchísimo salir de un montón de situaciones terribles crear algo, crear lo que sea. Hay que crearlo. Y
decirte que tu negocio no está perdido, tu negocio no es que no es que no va a crecer, no es que está en un stand-by forever, por siempre, no es que siempre va a ser un negocio pequeño, no. Vas a crecer y vas a crear cosas nuevas, vas a crecer y vas a inspirar a más gente, vas a crecer y la gente que se junte contigo va a querer seguir creciendo también y va a querer crecer contigo. No es el final. Yo cuando mi corazón se destruyó así como estaba, yo pensé que era el final para mí. O sea, no de mi vida, no me quería desvivir ni nada por el estilo, quédate tranquila y tranquilo, pero yo sentí que ya no había nada más para mí que yo pudiese tener, algo que me hiciera volver a sonreír. Y resulta que la fotografía fue eso para mí. El crear cosas nuevas se convirtió en mi amor, en mi pasión. Y estos 10 años han sido exactamente eso, de crear cosas. Entonces, hoy estoy aquí, delante de tuyo, en esta cámara, en este Spotify, donde sea que me estés escuchando, creando una vez más, para decirte que nunca es tarde para volver a crear, nunca es tarde para volver a intentar y que no está todo perdido. Siempre se puede volver a empezar, siempre se puede equivocar, siempre uno se puede equivocar, darse tumbos contra la pared, pero siempre vas a poder. Y cuando menos lo esperes, tienes 10 años. 10 años. Cuando menos lo esperes, ya tienes 10 años en el mercado, 10 años de aventuras, 10 años de todo, de aprendizajes, de no aprendizajes, de enojos, de no enojos. Ya tienes 10 años. Y cuando yo veo para atrás, yo jamás me imaginé este momento. Nunca me lo imaginé. Y estar acá sentada para mí es como un gran logro y estoy feliz de poder compartirlo contigo. No voy a hablar sobre esto en mis redes, pero no de una manera tan pomposa, porque la celebración de los 10 años va a venir con una cosa muy especial. Mucho más adelante de cuando estás viendo ahora este episodio, va a venir con una celebración muy especial, muy brilli, porque sabes que esa es la palabra del 2024, ¿no? El brilli. Va a venir con algo así, muy especial para todos. Y no quiero como espolear, pero sí quiero que me acompañes a celebrar y a cantar el cumpleaños. No vamos a cantar el cumpleaños ahora, no te preocupes. Pero cántame el cumpleaños tú allá o deséamelo por las redes, no me importa. Pero sí decirte que cuando menos lo esperes, el tiempo pasa así. Y es más corto que febrero. O sea, emprender a veces los años pasan más corto que febrero y es maravilloso porque no te rendiste. Oye, no te rendiste. El logro más grande que yo tengo en toda mi carrera de estos 10 años, aparte de tener un equipo espectacular, aparte de seguir creando, aparte de callarme la boca, de aprender a callarme la boca, aparte de obviamente tener a Dios en mí y de todo, el logro más grande y lo que me llena de orgullo y que a mí no me importa que me digan que yo soy una creída, que soy una soberbia, no me interesa, es no haberme rendido. Yo no me rendí. Y no me pienso rendir. O sea, yo voy a seguir trabajando aunque las cosas no me salgan bien. Aunque tenga millones de dudas y millones de deudas, yo voy a hacerlo. Y sea como sea, lo voy a hacer. No me quiero rendir. Sea como sea, no lo quiero hacer. Y yo creo que ese es el logro más grande que te tienes que celebrar. Que no te rindes. Eso no... Hay gente que se rinde. Tú no. Y las grandes cosas están hechas para la gente que no se rinde. Así que, honey, no quiero hacer esto más largo porque si no es larguísimo. Ya es largo de por sí. Yo quería hacerlo corto y si el 31 va a ser más corto, pero no, esto ya yo tengo que aprender que eso no va a pasar en mi vida, eso no va a suceder. Pero decirte sí que darte las gracias por estar acá y por ser parte de estos 10 años, porque el podcast de May no existiría si tú no lo escuchases. Si tú no lo escuchas, entonces ¿para qué yo creo esto? Pues gracias porque aunque me escuche una persona, yo soy feliz. O sea, ya está creado para alguien. Te agradezco un montón, gracias por estar acá, gracias por celebrar estos 10 años conmigo y espero que después tú me cuentes cuando llegues a los 10 años. Por supuesto, yo quiero celebrar contigo y ser feliz, aunque llegues a 1 año, 1 mes, 2 años, no importa, yo quiero celebrar contigo. Te mando un beso enorme, gracias por todo, 1000 gracias, nos vemos la próxima semana en el próximo episodio del podcast de May y ¡mua! ¡Feliz cumpleaños para mí! ¡Yay! ¡Be fantastic! ¡Chao!